La matanza de Trujillo, genocidio político, ataque de chupacabras o venganza demoníaca. En el año 1932 la ciudad de Trujillo, en el norte peruano, se levantó en armas en contra del tiránico gobierno del sanguinario dictador Luis M. Sánchez Cerro. En menos de una noche de combate, las corruptas autoridades sanchezerristas, civiles y militares, fueron capturadas y encerradas en la cárcel de Trujillo. La ciudad de Trujillo se convirtió en un pequeño gobierno provisional, en medio de la alegría y el festejo de la población trujillana. Se esperaba que la rebelión fuese apoyada por otras ciudades y guarniciones del país, derrocando así al déspota entronizado en el sillón de Pizarro. Iba a ser el principio del fin del tirano. Pero las fuerzas de la dictadura actuaron rápidamente. Apenas se tuvo noticia del levantamiento armado de Trujillo, desde la capital se enviaron tropas leales al dictador, armas, cañones, municiones, explosivos y hasta aviones de guerra hidroplanos Corsario, lo más moderno que poseían nuestras fuerzas armadas de entonces, capaces de ejecutar bombardeos y ametrallar objetivos en tierra. Todo este ejército y su material bélico fueron transportados por tierra y mar hacia el norte peruano. Trujillo fue salvajemente bombardeada por aire y tierra, pero la ciudad y sus habitantes resistieron valerosamente el brutal asedio armado. Pero, tras casi una semana de heroica lucha, las hordas sanchezerristas lograron entrar a sangre y fuego a la medio arrasada ciudad. Y fue entonces cuando sucedió algo insólito, que desafía toda explicación lógica. Las pocas fuerzas rebeldes que aún quedaban, al ver que la lucha se había perdido, abandonaron la ciudad aprovechando la oscuridad. Los sanchezerristas que habían estado prisioneros todo el tiempo en la cárcel trujillana vieron con alegría que los ejércitos de su infame caudillo habían tomado la ciudad. Los rebeldes ya habían huido. Era solo cuestión de horas para que los soldados vinieran a ponerlos en libertad. Una vez acabados los combates en las calles y habiéndose impuesto las tropas por la fuerza de las armas, los soldados averiguaron que las autoridades civiles y militares de Trujillo estaban prisioneras en la cárcel de la ciudad. Los rebeldes ahí los habían dejado. Un destacamento de soldados fue a dicha cárcel para liberar a los fieles sanchezerristas encerrados. Mas, al llegar a la desierta cárcel, solo entrando se hallaron con un increíble espectáculo, en exceso macabro. Ni uno solo de esos solitarios prisioneros que habían sido abandonados hacía horas se hallaba ahora con vida. Todos habían muerto de la manera más insólita. Sus cuerpos estaban destripados, decapitados, seccionados, descuartizados, triturados, reventados. Sangre y vísceras cubrían el suelo, y hasta habían saltado aparte de las paredes y el techo. Un observador moderno podría haber creído que una estampida de chupacabras hambrientos había pasado por ahí. Inmediatamente, la maquinaria propagandística del gobierno sanchezerrista se puso en movimiento. La inexplicable muerte atroz de los prisioneros de la cárcel trujillana sirvió de punto de partida para que el dictador creara una especie de leyenda negra acerca de la revolución trujillana. Los valerosos rebeldes levantados en armas fueron presentados a la opinión pública como verdaderos salvajes a quienes poco les faltó para ser caníbales. Aparecieron falsos testimonios de falsos testigos que aseguraban que los rebeldes, tras torturar ferozmente a los prisioneros, los acribillaron, los destriparon y les arrancaron el corazón, mientras bailaban una danza macabra sobre los destazados cadáveres de sus víctimas, en medio de rituales hechos por brujos norteños. Asimismo, las cervezas de los sanchezerristas eran paseadas en picas por la ciudad, en medio de la noche, solo alumbrados con luces de antorchas. La verdad es que hubo una intencional negligencia en averiguar la verdad acerca de quién realizó la misteriosa matanza, si es que realmente fue un alguien quien los mató. Al igual que Nerón tras el incendio de Roma, Sánchez Cerro y sus partidarios se esforzaron para que la culpa de esta tragedia cayera sobre sus enemigos políticos. El resultado fue el triste episodio de los fusilamientos de Cham Chan. Usando las famosas ruinas precolombinas como patíbulo, las tropas sanchezerristas ajusticiaron, sin un juicio previo, a miles de trujillanos, ya sean rebeldes, simpatizantes de los rebeldes o simples sospechosos. A ninguno de los fusilados se les dio sepultura siquiera. Sus cadáveres eran arrojados a las pampas, para que fuesen comida de los animales de rapiña. A los muertos en la cárcel trujillana, en cambio, se les trajo a Lima, donde el dictador en persona les dio un pomposo funeral de héroes. Aunque, la verdad sea dicha, ninguno de aquella ralea sanchezerrista merecía un entierro cristiano siquiera. Pero no voy a hacer un juicio moral de que si los corruptos compinches del dictador, verdaderos traidores a la patria, merecían morir así, aunque la respuesta a eso es más que obvia. Solo quisiera formular una pregunta.
Aunque antes de formularla, debo hacer una afirmación, basándome en la lógica. En contra de lo que publicaron los periódicos peruanos de 1932 controlados por la dictadura, es imposible que hayan sido los rebeldes levantados en armas quienes dieron muerte a los prisioneros de la cárcel de Trujillo. En ese momento, en medio de salvajes bombardeos y cuando hacían hasta lo imposible por defender la ciudad y evitar que ésta sea tomada, resulta absurdo pensar que iban a desperdiciar esfuerzos y tiempo valiosísimos en matar y arrancar las vísceras a los prisioneros, sin ningún fin práctico. Además, de haberlo hecho, podrían haber empleado armas de fuego, que hubieran ahorrado tiempo, esfuerzos y riesgos. Nada de ellas se encontró en el lugar de la masacre. Desde ese entonces, han circulado muchas versiones sobre lo sucedido en Trujillo en 1932. Todas se contradicen entre sí. Y, como ya dije más arriba, la versión oficial que se dio entonces puede ser descartada. Tras aclarar esto puedo hacer ya la pregunta que me intriga: ¿quién o qué causó las insólitas muertes de la cárcel de Trujillo en 1932? Entre la poca documentación fiable a la que he tenido acceso, he leído testimonios de algunos de los héroes que participaron en el levantamiento armado trujillano. Tampoco ellos se explican cómo sucedió la inexplicable masacre de los prisioneros, asegurando que huyeron de la ciudad dejándolos vivos, y que lo que ocurrió en ese lapso de horas, sea lo que haya sido, no pudo ser obra de los rebeldes. Artículo publicado en Al Filo de la Realidad, revista electrónica del Centro de Armonización Integral. Bueno, queridos audioescuchas, otro misterio más a la lista ya casi infinita. Lo que sea que haya sucedido, aparentemente permanecerá sumergido en los mares del misterio por toda la eternidad, a menos que nuevas pistas salgan a flote y que nos guíen hacia la tierra donde yace escondida cual tesoro la respuesta a esta intriga. Se despide de ustedes no sin antes darles las gracias por su atención prestada. Debate.